Dios lo bendiga grandemente. Espero que se oiga bien el audio. El video, como de costumbre, va acá en el muro del Facebook y allí se puede ver. El día de hoy quiero compartir un tema de suma importancia para el cuerpo de Cristo y para todas las personas que quieren ser seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Como vemos en el título, hermano, de este video, vamos a hablar de una sola evidencia, hermano, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y de qué evidencia estamos hablando? Estamos hablando de la evidencia de la guardia romana. Hay muchas evidencias a lo largo de la Escritura que nos hablan, hermano, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero en esta ocasión vamos a tocar solamente una, y es la evidencia de la guardia romana. Pero antes de comenzar con el texto, que es Mateo 28, del 1 al 15, primeramente vamos a ver la importancia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Yo quisiera que usted me acompañe con su Biblia. Acompáñeme con su Biblia en Primera de Corintios 15, 14 y 19. Vamos a ver la importancia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Primera de Corintios 15, 14 al 19. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él haya levantado a Cristo, el cual no levantó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, escuche esto, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo son perdidos. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres, hermano. Dios lo bendiga, Dios te bendiga, María Isabel. Hermano, la Biblia es clara sobre este tema, hermano. Que si nosotros no creemos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en vana es nuestra fe. Todo lo que nosotros hagamos, hermano, predicar el Evangelio, evangelizar, todo esto, hermano, es vano. Es vano si no creemos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Es por eso que este tema es importante que lo abordemos, porque es el centro, hermano, es el centro del cristianismo, hermano. No podemos dudar, hermano, de que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y vemos que hoy en día muchas personas dudan de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muchos dudan de eso, hermano. Vemos los judíos ortodoxos no creen que Jesús resucitó. Vemos algunos ateos y diferentes tipos de grupos de personas que creen que nuestro Señor Jesucristo nunca resucitó, hermano. Pero para el cristiano, hermano, si nosotros no creemos esta gran verdad, toda nuestra fe es vana.
es vana nuestra fe, hermano. Vamos a entrar en materia de lo que es el pasaje que quiero tocar a continuación. Y estamos hablando de Mateo, capítulo 28, del verso del 1 al 15. Mateo 28, del 1 al 15. La evidencia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo por medio de la guardia romana. Dice la palabra, el 28:1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando removió la piedra, y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. El verso 11. Mientras ellas iban, he aquí uno de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Hermano, es tremendo esta palabra. Dice la Biblia que cuando Jesús entrega su vida en la cruz del Calvario, ya Jesús había anunciado que al tercer día resucitaría de entre los muertos, hermano. Jesús resucitaría. Y vemos que María, dice la Biblia que las dos Marías fueron al sepulcro, a donde estaba el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Y este sepulcro estaba custodiado por la guardia romana, hermano. Este sepulcro estaba custodiado por estas personas. Pero cuando las dos Marías van a ver a Jesús en el sepulcro, dice que hubo un terremoto. Tembló la tierra. Y hubo una aparición de un ángel del cielo, hermano. Dice la Biblia que su rostro era como un relámpago y tenía vestiduras blancas. Y los guardias romanos vieron todo esto, hermano. Ellos presenciaron, hermano, este suceso impactante para ellos, que dice la Biblia que cuando ellos vieron a ese ángel, cayeron como muertos. Usted se imagina, hermano, que a usted se le aparezca uno de estos seres celestiales. Su impresión va a ser la misma.
Inclusive las mujeres dice que tenían temor, pero al mismo tiempo había un gozo en ellas. Porque ellas sí entendían, hermano, que Jesús había dicho que al tercer día resucitaría de entre los muertos. Hermano, y en el verso 11 dice la Biblia que estos guardias fueron a los sacerdotes a contarle todo lo que había acontecido en ese día. Y es tremendo, hermano. Es tremendo la actitud de los sacerdotes, hermano, ante la noticia de los guardias romanos. Los guardias romanos fueron donde los sacerdotes y le explicaron todo lo que había acontecido en el sepulcro de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, y vamos a ver a continuación una actitud, hermano, de los líderes religiosos de aquellos tiempos, hermano, muy deplorable. Una actitud, hermano, que no debe ser tomada por ningún seguidor de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Dice la Biblia que cuando los guardias romanos fueron a darle la noticia a los sacerdotes, estos sacerdotes quedaron impresionados, pero era más el amor de ellos por su religión que por el mismo Dios. Y ellos comenzaron, hermano, a planificar un plan maquiavélico y diabólico, hermano, para hacerle creer a las personas de que nuestro Señor Jesucristo no había resucitado, sino que fue un plan que ellos inventaron para robar el cuerpo, según esta gente. Y vamos a leer el verso 11. Mire lo que dice el verso 11. Mientras ellas iban, he aquí uno de la guardia fueron a la ciudad y dijeron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que había acontecido en el sepulcro. La guardia fue a donde los sacerdotes a decirle lo que había acontecido en el sepulcro de nuestro Señor Jesucristo. Y mire lo que dice el verso 12. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Vemos cómo los ancianos, hermano, hicieron un consenso, una reunión. Y en esa reunión, hermano, se llegó a la conclusión de que ellos tenían que sobornar a los soldados para que los soldados no dieran la historia real de los hechos acontecidos en el sepulcro de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, la actitud de estos religiosos, hermano, ellos ya habían entendido, no solamente por este hecho, sino antes de este hecho, ellos ya sabían que Jesús era el Mesías, que Jesús era la persona que se había profetizado durante todo el Antiguo Testamento y que vendría, hermano. Ellos ya lo sabían. Pero estos líderes religiosos eran más su amor por su religión que por Dios, hermano. Y ellos comienzan a planificar un plan maquiavélico, hermano, en contra de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que estos líderes religiosos, hermano, sobornan a los guardias romanos, los sobornan en el verso 12. Y miren lo que le dicen a los guardias romanos en el verso 13. Diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Miren lo que los principales sacerdotes, hermano, le dijeron a la guardia romana cuando los sobornaron y le dieron el dinero. Le dijeron, di que mientras ustedes estaban dormidos, los guardias romanos estaban dormidos, los discípulos entraron al sepulcro y se robaron el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, era un plan maquiavélico del mismo Satanás, hermano. Era un plan del mismo demonio, hermano. Y es increíble, hermano, que hoy en día esto lo podemos aplicar a la vida de muchos grupos religiosos, hermano. Hay personas que aman tanto a una religión
por encima de Dios y su palabra, hermano. Y estos líderes religiosos, hermano, estaban dispuestos de ir al mismo infierno, de perder la salvación, de perder su alma, con tal de guardar o de defender su religión, hermano. Ellos amaban a su religión, hermano. Y hay muchas personas hoy en día que ponen a una religión, a un concilio, a una denominación por encima de Dios y su palabra, hermano. Es la misma actitud que tomaron estos líderes religiosos, hermano, porque ya ellos sabían de que Jesús era el Mesías, ya ellos entendían de que Jesús era el Cristo, hermano, pero aún así, hermano, era tanto su amor por su religión que planearon un plan del mismo diablo para desmeritar a nuestro Señor Jesucristo, hermano. Este era un plan maquiavélico para hacer creer a todas las personas de que Cristo nunca resucitó y de que sus discípulos fueron los que robaron el cuerpo. Sobornaron a los guardias, hermano. Le dieron dinero y le dijeron, di que ustedes estaban dormidos y que mientras ustedes dormían, los discípulos se robaron el cuerpo, hermano. Y vamos a seguir leyendo lo que aconteció ese día. El verso siguiente, el 14 dice, y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. El verso 14, hermano, nos muestra la gran responsabilidad, hermano, que tenían estos guardias, hermano. Hermano, la ley militar de los romanos era muy estricta, demasiado estricta, y no permitía, hermano, que estos guardias se durmieran en su turno porque le podía costar la muerte. Estos guardias estaban arriesgando su vida, hermano, por el soborno que le habían dado los líderes religiosos. Y el verso 14 dice que ellos lo iban a defender si estas declaraciones de ellos que estaban dormidos le iba a causar algún tipo de problema. El verso 14 dice que ellos lo iban a defender. Miren los planes maquiavélicos, hermano. Y en el verso 15 dice, y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido. Y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy, hermano. Vemos que la guardia romana tomó el soborno de los líderes religiosos y comenzó a divulgar de que mientras que ellos dormían, los discípulos de Jesús robaron el cuerpo, hermano. Robaron el cuerpo. Y hermano, cuando las mentiras se dicen, inclusive hasta para pegar mentiras, hay que saber decir mentiras. Y vemos que Satanás es el padre de la mentira, hermano. El diablo es el padre de la mentira. Y vemos que estas personas estaban mintiendo, hermano, para que la gente no supiera que Jesús había resucitado, hermano. Pero hay una evidencia muy clara, hermano, en estos hechos, de que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue real y fue contundente, hermano. Hay una evidencia clara, pero vamos a ver los hechos, cómo sucedieron. Una de las excusas de estas personas que los líderes religiosos le dijeron que ellos divulgaran era de que mientras que ellos dormían, los discípulos de Jesús se habían robado el cuerpo. La pregunta del millón: si tú estás dormido, ¿cómo te diste cuenta quién se llevó el cuerpo? Vemos que esta es una mentira absurda, hermano, que nadie en su sano juicio creería algo como esto, hermano. Si tú estás dormido, si yo estoy dormido, hermano, yo no sé lo que está pasando alrededor mío. ¿Cómo ellos sabían que eran los discípulos que se robaron el cuerpo? Vemos que la excusa y el plan maquiavélico, hermano, era un plan absurdo, hermano. Era absurdo. Pero vemos algo más contundente, hermano, que nos demuestra o evidencia la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Y es que este hecho de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hermano,
tuvo más personas o tuvo más evidencia que muchos hechos que han sucedido a lo largo de la humanidad, hermano. Estos guardias, hermanos, sin darse cuenta, ellos sirvieron de testigo para la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy en día, hermano, nosotros lo vemos reflejado en la Biblia, hermano, que ellos fueron testigos de que el hecho de la resurrección de Jesús fue un hecho real, hermano. Fue un hecho real. A lo largo de la historia hemos podido ver tantas personas, hermano, Napoleón Bonaparte y muchas personas que han existido, hermano, y no hay tanta evidencia de ellos como la hubo de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Inconscientemente, estos guardias, hermano, fueron evidencia, fueron testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y mire lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 14 al 19, hermano. Mire por qué es tan importante este hecho. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él haya levantado a Cristo, el cual no levantó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo son perdidos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres, hermanos. Si nosotros, hermanos, no creemos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, vana es nuestra fe. El fundamento de nuestra fe, hermano, es de que nuestro Señor Jesucristo entregó su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, hermanos, y al tercer día resucitó de entre los muertos. Esa es nuestra fe, hermano, esa es nuestra convicción y tenemos que creerlo, porque si no, vana sería nuestra fe, hermano. Este es el centro, hermano, de la fe del cristianismo, la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y vemos evidencia, hermano, de los testigos oculares de la Guardia Romana que testificaron de que este fue un hecho real, hermano. No hay hecho histórico en el mundo que tenga tantos testigos oculares como la resurrección de Jesús. Y estos guardias romanos inconscientemente sirvieron de testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Hermano, en esta hora yo le exhorto de que usted crea de todo corazón, hermano, de que Jesús resucitó, de que Jesús se levantó de los muertos, hermano. Hay mucha evidencia, hermano, por nuestra fe lo sabemos, pero hay evidencia que muestran que este fue un hecho real. Y este hecho tiene más testigos que muchos hechos históricos en la humanidad entera. Tiene muchos más testigos. Y eso nos da a nosotros entender de que fue un hecho real que aconteció en el mundo, hermano, en el mundo. Hoy en día muchas personas no creen en eso, no creen. Y es triste y es lamentable, porque vana es su fe y vana es su predicación. Judíos ortodoxos que no creen en nuestro Señor Jesucristo y mucho menos creen que Él resucitó, hermano, vana es su fe. Vana es su fe y es lamentable, hermano, que personas no crean este hecho contundente en la historia de la humanidad, hermano. Nuestro Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos. Y esa es nuestra fe y esa es nuestra convicción. Y hay evidencia histórica de que este hecho fue un hecho real, hermano. Dios lo bendiga en esta hora. Esta era la palabra que quería compartir con cada uno de ustedes.
Espero que haya sido de gran bendición para su vida. Jesús resucitó de entre los muertos. Jesús vive en cada uno de nosotros y es la esencia de nuestra fe, hermano. Esa es la esencia de nuestra fe, porque si Él no hubiera resucitado, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación, hermano, y vana fuera toda nuestra vida. Pero como Él resucitó, hermano, nos da vida juntamente con Él y podemos ser resucitados juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga en esta hora, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. El video va a quedar en el muro del Facebook, allí lo puede ver completo. Bendiciones, hermanos, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes y nos vemos en una próxima ocasión. Dios te bendiga grandemente.